Esta es la 90.5 Latitud Radio. Falling behind what could be. Oh, oh, bring me a higher love. A never-ending story. Tonight. Latitud Radio 90.5, una emisora de frecuencias asociadas. Esta es la 90.5 Latitud Radio. Saludos a todos nuestros oyentes en Latitud Radio, una emisora de frecuencias asociadas. Hoy desde nuestros estudios en Corralillo de Cartago abrimos una puerta a un mundo enigmático, un mundo fascinante, al mundo paranormal. En nuestro programa Latitud Paranormal, hoy vamos a hablar acerca de lo que es una radio enigmática para muchos, pero ha desconcertado también a muchos entusiastas de la radio y expertos. ¿Por qué? Es lo que trataremos de desentrañar el día de hoy en este nuevo capítulo de Latitud Paranormal. Hoy nos engrandecemos en nuestros estudios con la presencia de Gerald Lama y Fabricio Brenes, con los cuales vamos a estar comentando un poco acerca de este tema tan fascinante de esta emisora. ¿Qué sucede? Esta emisora, la radio UBB-76, o conocida como la radio zumbadora, es una radio enigmática que transmite desde hace varios años en una misma frecuencia, los 4625 kHz, en onda corta. Pero para hablar de onda corta o de radio en una frecuencia de onda corta, tenemos que entender que no es como el FM o el AM, sino es una frecuencia que desde su punto de origen puede llegar a muchos otros países, en los cuales con un receptor de onda corta lo podemos escuchar. Por eso, con Gerald vamos a hablar un poco más acerca de esta enigmática radio. Buenas mis amigos, un gusto, un placer saludarlos el día de hoy. Así como le dice mi colega y compañero Adrián, es una emisora muy poco conocida por los oyentes. Tiene varios nombres, de los cuales de ellos podemos hablar como el timbre, el zumbador o el buzzer. Porque creo que esto hace referencia a que es desconocida, a que los sonidos que transmite, a lo que trata de referirse, principalmente se ubica en Rusia. Es lo que tenemos en el país de Rusia. Ahorita no se dice exactamente la ubicación, pero aproximadamente se dice que es en Povabora. Eso es como la República Socialista Federalista de Rusia. Para meternos un poco en contexto también, ¿verdad? Al transmitir en radio de onda corta, y que lo mencioné anteriormente, hablamos que podemos escucharlo en diferentes países, pero no es como el FM, ¿verdad? La propagación de la radio de onda corta se propaga a través de la ionosfera. ¿Qué quiere decir esto? Que esta radio, o las radios que transmiten a nivel de onda corta, por ejemplo en Cuba, el Radio Rebelde también transmite en onda corta, se puede escuchar en diferentes países dependiendo también de la época del año. ¿Por qué?
porque la señal se propaga más rápidamente en el día que en la noche. Entonces, lógicamente, esta señal que llega a los diferentes países va a llegar en una temporada, por ejemplo, dígase primavera, va a llegar mejor la señal que en el otoño, porque las señales de onda corta, al viajar una distancia plana y subir y propagarse a la ionosfera, entonces es donde se da esta propagación y va llegando a cada uno de los países. Fabricio Brenes también nos va a comentar un poco acerca de esta enigmática emisora, debido a que tiene mensajes misteriosos, tonos extraños durante décadas. Como bien lo decía Gerald, el origen es desconocido, pero sí podemos ver que en algún momento estuvo en una ciudad, pero luego se trasladó a otra ciudad, donde hay dos puntos específicos, pero no se ha podido dar específicamente con lo que es el funcionamiento de la misma, o digamos su origen, o sea, para qué se creó. Se dice que se creó en la Segunda Guerra Mundial, es una de las teorías, pero más allá de esto, Fabricio, según sus estudios, según su conocimiento, ¿qué podemos hablar de esta emisora? Buenas noches, compañeros. Sí, así como lo dicen mis colegas, bueno, es una radio poco conocida, aunque dentro del nicho de los entusiastas de onda corta es muy conocida. Ha pasado de ser una leyenda urbana a ser casi que un tema de culto en este nicho. Así es una radio que cuando empezó por allá el 76 fue la primera vez que se escuchó una de sus transmisiones, cuando uno de estos entusiastas caen utilizando un radio de onda corta, cae en su señal, escuchando simplemente unos zumbidos que eran de alrededor de un minuto continuos, sin ningún cambio. La radio se ubicó en el oeste ruso desde que se descubrió en el 76 hasta alrededor del 2010, cuando emite una transmisión un poco extraña y ahí cambia su posición al oeste ruso. Podríamos hablar, Fabricio, entonces, que esta emisora es del gobierno ruso. No se sabe. Mucha gente especula que sí, que es una emisora del gobierno ruso, más especialmente de la rama militar. Se dice que tal vez estos zumbidos que se emiten son órdenes a unidades militares, son órdenes, a veces también se dicen otras las teorías, a espías que están fuera del país. Hay diversas teorías, pero no se ha podido confirmar, y el gobierno ruso ha desmentido esto. Incluso ha dicho que la radio está fuera de uso, cuando no es cierto. La gente ha encontrado que aún a día de hoy sigue transmitiendo. Entonces, se puede decir que sus mensajes, ¿se ha podido descifrar algo? No se ha podido descifrar. Lo que sí se ha encontrado son alrededor de 3 o 4 mensajes, son los que fuera de los zumbidos se han encontrado. Aún así, los zumbidos se han pasado por espectrogramas intentando encontrar alguna imagen, no se ha encontrado nada. Son zumbidos que rodean los 25 zumbidos por minuto, no se puede encontrar ninguna imagen pasándolo por espectrograma. Y lo único que se ha encontrado es en la transmisión de 2010, cuando cambian de ubicación, se dice que se utiliza un código Morse. En ese momento, antes de esa transmisión, se escuchó partes de la Sinfonía del Lago de los Cisnes, y detrás de eso una voz de una mujer dando números del 1 al 9. Se especulaba con que esto puede ser código Morse. Para ser más exactos, el 3 de noviembre del 2001, ahí se escuchó a 2 personas. ¿Qué dijeron esas personas? ¿Qué fue lo que dijeron? Donde apareció una dama y un caballero. La dama se apreció y dijo, eso viene de la sala de operaciones. Y él le dijo, soy el 143, no recibo el oscilador. Entonces, esto quiere decir que el gobierno no dice, nosotros no somos, está fuera de aquí, pero tiene mucha correlación con las fuerzas militares, como lo dijo mi colega Fabricio. Para poner más en contexto a la gente, pongámosle uno de los audios o una de las transmisiones que ha hecho dicha emisora, que sería la siguiente, lo que vamos a escuchar ahorita y a ver en pantalla, de la 90.5 Latitud Radio, ¿verdad? Este es uno de los tantos mensajes o tantas transmisiones que se repiten una y otra vez.
Женя, Борис. 85, 343, Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01, 48, 04, 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 14, 08, 28, 71. Ok, es interesantísimo el audio que acabamos de escuchar. Como lo dijimos, es una transmisión de esta radio. Con solo ver vemos, o con solo escucharlo, ¿verdad? Quienes están viéndolo en televisión en nuestras diferentes plataformas, pudieron ver los diferentes nombres que aparecían. Pero, Fabricio, este tema o este mensaje, ¿se sabe algo específicamente? Así es, compañero. Bueno, este tema fue, sonido que acabamos de escuchar, este mensaje, fue emitido el 24 de diciembre de 1997 a las 9:58 de la noche. Básicamente lo que se ha sabido es que aparte de los números que decía, ya que el anuncio rezaba, ya UVB 76.18008, Bromal, Boris, Roman, Olga, Mikhail, Ana, Larisa. Esto que acabamos de escuchar es parte del alfabeto fonético ruso. El alfabeto fonético básicamente son los alfabetos que usan los distintos, usualmente se usa en divisiones militares, los usan los ejércitos para deletrear cada una de estas significando una palabra. Por ejemplo, Boris significando B, Roman la R, Olga la O, solo que se usan nombres para intentar decodificar esto y que no todo el mundo lo sepa. Además de que, aunque usted puede sacar los nombres y puede sacar las letras, muy difícilmente sepa qué significa, a menos de que pues sepa cuál es el propósito del mensaje. Ahora, Fabricio, ¿por qué, si sabemos que una estación de radio, una emisora de radio, tiene su frecuencia, tiene su transmisor, por qué a la fecha no se ha podido dar con las instalaciones de la misma? Bueno, esto es algo curioso en realidad. Obviamente no se puede saber porque, bueno, nosotros podemos saber dónde están las instalaciones de una radio por la información que da, pero si no se da, lo que se puede hacer es triangular la señal, que fue lo que se hizo en su momento, alrededor del 2000, cuando se encontró que la estación estaba en el oeste ruso. Yero, si me puedes ayudar con el nombre. Ya te digo, eso se llama Rusia, es en el país de Rusia, Poroborovo. Okay, eso. Y, discúlpame, y Kosbok, algo así. Muchas gracias, sí. Povarovo fue la primera ubicación que se supo triangulando la señal alrededor del año 2000. Cuando en 2010 se emite una nueva transmisión y se cambia la ubicación, simplemente lo único que se sabe es que la ubicación pasa a estar al oeste ruso, cerca de Europa, o en la parte europea de Rusia, a estar en el lado este ruso, en la parte asiática, en la parte más fría, cerca de Siberia, pero a día de hoy no se sabe dónde está ubicado. Se rumorea que por ahí del 2000, cuando se encontró esta ubicación en el oeste ruso, unos exploradores urbanos llegaron a una instalación que parecía militar, que parecían las instalaciones de la radio, pero no se encontró nada y no se encontró nada emitiendo en el lugar. Además, como un dato curioso, el 30 de marzo del 2020, ya los venimos muy reciente, se escuchó el sonido de un gallo, sí, como lo escucharon bien, un gallo, cantando ¿cuánto? Aproximado 16 segundos. Esto no se sabe si fue una broma, si fue parte para dispersar los oyentes, para ver si había algo más intrépido, pero no se tuvo registros algún. Y además, en el 2021, ya viniéndonos muy, se escuchó el himno de los Estados Unidos durante 4 minutos. Lo escucharon bien, 4 minutos. Entonces, ¿será de Estados Unidos? ¿Será de Rusia? No se sabe aún. Y el 18 al 17 de julio se escuchó el himno de Rusia. Entonces vamos a lo mismo, o sea, tenemos esa interacción como
de mira, se escucha esto, se escucha lo otro, han hablado mucho, se escuchan las canciones, pero no se sabe realmente qué es lo que transmite o por qué lo hacen o de dónde lo hacen. Fabricio, y acá suponemos que al ser una emisora necesita energía eléctrica, necesita mantenimiento de alguna persona, algún locutor. ¿Sabemos algo? Así es, bueno, por eso se rumorea, no solo por los códigos que emite, sino también por ser tan enigmática y estar ubicada en Rusia. Se dice que es del gobierno ruso o del ejército ruso, que ellos son los que lo financian. Lo único que se ha sabido acerca de esto es que de los mensajes enigmáticos siempre hay un hombre y una mujer. Así como fue en el 2002 cuando hubo la pequeña conversación entre ellos, así como en el 2010 cuando se dio el código Morse, entre comillas, de la mujer dando números del 1 al 9, así como el mensaje del alfabeto fonético ruso que dijimos anteriormente del 97 fue un hombre. Es todo lo que se sabe. También se sabe que alrededor del 2001 se escuchó en algún momento un hombre haciendo una prueba de sonido. Entonces se especula con que son un hombre y una mujer los que lo manejan, o al menos los que están al pendiente de que esté en funcionamiento, pero es todo lo que se sabe. No se sabe, como ya habíamos dicho, no se sabe si hay instalaciones, si es una señal emitida por varios lugares, porque cuando pasó al oeste ruso, no solo al triangular la señal no solo daba un punto, sino que daba 2 puntos, pero no se ha encontrado nada en esos lugares. Una de las teorías también que se maneja es que era durante la Guerra Mundial, fue una emisora para dar códigos o claves al ejército. ¿Es verdadero esto? ¿Es un mito? ¿Qué sabemos? Pues esto no se sabe en realidad, son parte de las teorías que tiene la gente. Hay varias teorías, como dijimos, que estos zumbidos, estos pitidos, estos mensajes son para dar órdenes a unidades militares, a espías. Hay otras 2 teorías un poco más, digamos, interesantes, por decirlo de alguna manera, que básicamente una reza que los sonidos son emitidos al espacio exterior en busca, no se sabe de qué, si de contactar algo o de qué, y otra reza algo mucho más aterrador, que básicamente que dice que la conexión, la radio, está enlazada a un avión no tripulado que contiene cargas nucleares, que en el caso de un ataque a Rusia, esta señal se detendría y daría una señal al avión de que debe iniciar un ataque como represalia. Como un dato más específico, unos investigadores, no se dice su nacionalidad o procedencia, en el 2010 fueron a esa zona, a Rusia, en teoría donde estaba la emisora, y hablaron con aledaños de las zonas y les dijeron que hace tiempo habían encontrado, y ellos les dijeron que hace mucho iba a pasar unas tormentas, que durante ese tiempo fue muy fuerte, que tuvieron que abandonarlas. Claramente ellos no podían dar más detalles, entonces fueron ellos a indagar. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron un libro con todos los códigos que ellos estaban enviando. Entonces no pudieron descifrarlo, eso todavía es un misterio. Tienen eso como la única prueba de la radio, de eso, pero no se sabe realmente para qué fue o para qué se utilizó en su momento, si fue de gran ayuda contra los Estados Unidos o más bien era ellos, aún no se ha descifrado. También encontraron gran cantidad de laberintos, de pasillos y habitaciones donde había gente que ellos suponían que eran parte de la base militar de Rusia, y con ellos se podía transmitir, se podía dar más a conocer información sobre lo que estaba aconteciendo durante esa época. Pero lo único que se sabe son el registro que ellos tienen en ese libro, que si bien se sabe está muy deteriorado. Tuvieron que armar las hojas, tuvieron que armar muchas cosas para poder como juntar o poder tenerlo como más completo sobre ello. Pero hablamos que ese libro que encontraron entonces es donde están los códigos que salían en emisión por antena. Cuando hablamos de emisión por antena es que se transmitían a través de los 4625 kHz de la emisora.
Así es, se supone que estos códigos son, por ejemplo, los códigos que se transmitieron en el 97 con el alfabeto fonético ruso, o de otro de los mensajes en 2002, que fue muy difícil entenderlo porque la señal estaba un poco distorsionada, pero daba unos números y no se supo más porque al estar tan distorsionada no se pudo revelar completamente la transmisión. Y lo que decía mi compañero Gerald fue lo que nombramos anteriormente de unos exploradores urbanos que encontraron una de las supuestas ubicaciones en las que estaba la radio ubicada cuando se trianguló la ubicación alrededor del 2000. Como hemos dicho, no se encontró nada excepto esto que acaba de agregar nuestro compañero, que se encontraron unas hojas, ciertas cosas que suponían que eran los códigos que se transmitían, pero no se han logrado descifrar lastimosamente. A nivel de esta emisora, entonces podemos decir que es un misterio total, es un enigma total. ¿Sigue transmitiendo al día de hoy? Así es un completo enigma, no se sabe de qué proviene, quién la financia, de quién es. Y es curioso lo que dijo Gerald, porque en 2021 se transmitió el himno completo de Estados Unidos. Se dice que era para disuadir o para confundir a la gente que estaba detrás de este misterio, aunque días después también se transmitió el himno ruso completo, entonces no se sabe. Y sí, a día de hoy sigue transmitiendo los mismos pitidos de siempre, y pues desde el 2021 no se ha logrado interceptar algún mensaje o música o algo distinto a los usuales pitidos que vienen transmitiendo durante toda su historia. Ok, entonces podemos ver que es un fenómeno cultural esta emisora para la gente que le gusta del tema. Si llegamos a ver y se logra descifrar quién financia, se llega a descifrar dónde está la emisora, cambiará todo este panorama que tenemos hoy acerca de la UVB-76 o la radio zumbadora, por así decirlo. Esto, como lo dice mi compañero, daría un giro de 360, porque esto es como una competencia. Siento yo personalmente que es entre Estados Unidos y Rusia. Siempre se han llevado ese combate por tener las mejores armas, las mejores de potencial mundial, que podría decir esto, si se logra dar a la luz quién es el verdadero responsable, se podría decir, porque es un misterio, es una fantasía que queríamos descifrar. Porque hay muchas preguntas que se nos vienen en este momento a la cabeza, y tenemos que pensar, o sea, esto viene de años, son décadas, son 4 décadas que están programando. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el fin esto daría a conocer, sería el mundo más llamativo, sería la palabra, ya dar a luz con la vara de... Sí, bueno, como dijo mi compañero, sí, es un fenómeno cultural, especialmente en la parte de Europa, en la parte un poco más asiática. También es un tema muy de nicho, como dijimos anteriormente, de los entusiastas de onda corta y tal. Y sí, si se llegara a descifrar qué es este misterio, pues cambiaría mucho, no solo porque dejaría de ser tal vez un tema de nicho y pasaría a ser un tema mundial, porque por ejemplo, en caso de que se descifre que es una radio de Estados Unidos que son los que financian, pues entraría un problema geopolítico casi, de que Rusia dijera: ¿por qué estás transmitiendo desde mi país? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás intentando lograr? Lo mismo si fuera el caso contrario, de que se descubriera que es una radio Rusia, que Rusia la financia. Entonces el tema sería: ¿qué estás transmitiendo? ¿Qué estás intentando hacer? Tengo que preocuparme por eso, porque habría que Rusia o Estados Unidos o el que fuera tendría que decir por qué hace esto, tendría que dar un motivo. Al gobierno ruso se le ha consultado sobre la radio, pero su respuesta ha sido limitada. Así es. Al ser limitada, nos queda como esa duda. ¿Por qué? Porque no se está negando totalmente. No sé si nos damos a entender sobre este contexto. Entonces yo me pongo a pensar, si se le hace una pregunta y la pregunta es limitada, ¿qué nos quiere dar a entender?
Así es, y es que no solo ha sido una respuesta limitada, sino también se podría decir una respuesta ambigua, como sin decir, o sea, simplemente, si no me equivoco, se limitaron a decir que la radio no estaba más en uso. No especificaron si es que la radio era de ellos y que ellos la abandonaron, si es que descubrieron quién la usaba y pidieron que la dejara de usar. Si ellos conocían el tema con anterioridad, no dijeron nada, simplemente dijeron la radio ya no está en uso. Se limitaron a decir eso, una respuesta muy ambigua, porque en lugar de responder crea muchas más preguntas. Además de eso, nos podemos a pensar, ¿será que el país asiático, China, tendrá mano en ese proyecto o no? Cabe mencionar que Rusia y China son muy aliados en contra de Estados Unidos. Entonces, creo que todo hace un complot como para que se diga, mira, China, yo te doy este pedacito de territorio, vos me pones una emisora y creamos algo. Entonces, ¿por qué de todo eso a veces no nos damos cuenta, pero mucho de eso viene por detrás de países que quieren sobresalir, pero poniendo o exponer a otros, no dando a ellos como las principales consecuencias de lo que vaya a pasar cuando se pueda descubrir para qué fue creada la radio. Exacto, esto es interesante la teoría que plantea mi compañero, porque si nos ponemos a pensar, China y Rusia se convirtieron en muy buenos aliados en el nuevo milenio. En el siglo pasado no es como que fueron muy cercanos, la verdad, se limitaba mucho. Es más, en el siglo pasado podríamos decir que eran incluso más aliados de Estados Unidos y China debido a la Segunda Guerra Mundial, en cómo Estados Unidos de cierta manera defendió a China al derrotar a Japón. Pero si nos ponemos a pensar, es interesante, porque en el 2010 fue cuando cambió la localización y cambió del oeste, de la parte más europea, al este, a la parte más asiática, estando más cerca de China. Pero lo mejor sería entonces dejar que el enigma siga, que la teoría continúe, porque es algo que nos llama la atención y nos da siempre a entender. Otra teoría conspirativa que podríamos decir es que la misma radio o sus administradores tienen conciencia de la audiencia que tienen en onda corta. ¿Por qué? Porque se escucha a nivel mundial y es algo enigmático. Se podría decir también que los administradores de la misma la tienen funcionando para generar ese suspenso, ese enigma acerca de la gente a nivel mundial, ¿cierto? Entonces creería yo que lo mejor es que la radio zumbadora, la UV-76, siga funcionando por muchos años y podamos seguir escuchando más mensajes como los que se ha dado hasta el momento. Esto puede ayudar para que muchos países den una tregua o se sientan aliviados. Creo que ahorita el mundo actual se trabaja y se puede organizar por medio de muchos códigos, pero si ahorita vemos ¿cómo se llamaría esto? El poder aéreo, hablando de los temas militares, creo que eso es el principal fuente de guerra. Creo que los aviones, helicópteros y eso funcionan a base de códigos, de mucho contacto por radio. Creo que esto puede interferir para que esa radio pueda localizar o pueda asimilar esos códigos, como diciendo, aquí estamos queditos, vamos a transmitir, bueno, vamos a ver, uy, Estados Unidos dijo esto, bueno, vamos, pum, pum. Entonces estamos con ese delirio de, está esa radio, ¿para qué? Para que, según mi criterio, y no puedo afirmarlo con certeza, eso ayuda a que esa radio, los países tengan como mejor tregua o mejor paz interiormente, en decir, nos quedamos tranquilitos, vamos a hacer esto, vamos a atacar a
pero si están ellos detrás de todo esto, y entonces, ¿para qué? Sí, claro, bueno, como dijo mi compañero, casi que sería mejor que siguiera el misterio, no solo por ser un tema tan de culto pues en estos temas de misterio que tanto nos gustan, nos atraen, sino también incluso por la propia seguridad, porque como sabemos actualmente las relaciones son muy tenues, muy inestables. Mucha gente dice que pasamos por una nueva guerra fría, y pues el que se descubra que esta radio pertenece a cualquiera de las tres potencias, dígase Rusia, dígase China, dígase Estados Unidos, pues movería mucho los cimientos y probablemente afectaría mucho la geopolítica global que se vive actualmente. Esta es la 90.5 Latitud Radio. Father said, don't you worry, child. Falling behind what could be. Oh, oh, bring me a higher love. A never-ending story. Tonight. Latitud Radio 90.5, una emisora de frecuencias asociadas. Saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes que hoy están con nosotros a través de las diversas plataformas, dígase Facebook, dígase TikTok, dígase Instagram, a través de las cableras que nos están viendo en televisión, a través de Latitud TV, a través de nuestra página latitudcr.net, a través de nuestra aplicación de frecuencias asociadas para Android y iPhone. Y ha sido interesantísimo el tema que hemos estado conversando el día de hoy acá con ustedes, acerca de la radio más enigmática a nivel mundial. Y por esto es que, más allá de todos ustedes que quieran ahondar un poco más sobre el tema, ¿a dónde pueden dirigirse a ver sobre esta radioemisora, verdad? Primero, en YouTube existe un canal totalmente dedicado que transmite las 24 horas todos los mensajes o la transmisión en vivo de esta misma emisora. O con un radio de onda corta pueden sintonizar los 4625. Y como se los mencionábamos al principio, la señal se propaga mejor en el día que en la noche. Entonces, más allá de todo, quiero agradecerle a mi compañero Fabricio y Gerald su tiempo de venir hoy acá a nuestros estudios, de poder colaborarnos sobre este tema tan enigmático y decirle a todos nuestros oyentes que todos los sábados a esta misma hora por Latitud CR estaremos hablando de diversos temas del mundo paranormal. Fabricio, algo de cierre para este programa. Sí, bueno, nada más decir que es un tema sumamente interesante al estar rodeado de tanto enigma, tantas preguntas, ninguna respuesta básicamente. Recuerda un poco al ser de radio y tal, un tema de este tipo. Recuerda un poco el pájaro carpintero ruso. La diferencia, y muy grande, es que aunque sí tenía sus enigmas, se supo rápidamente la respuesta, se encontró incluso la instalación o la construcción que daba esa señal, pero con esto no sabemos. Se supone que se ha encontrado la ubicación, pero al llegar ahí pues no hay nada, así que es un tema muy interesante y por el momento seguirá estando presente. Y de mi parte, un placer haberlos acompañado el día de hoy. Creo que es un tema que sigue todavía en el aire, popularmente se podría decir, como lo dijo mi colega y compañero Adrián, lo pueden encontrar en YouTube. Pero ¿por qué YouTube no lo ha cerrado? Porque está siempre esa pregunta, además, ¿por qué? Entonces, creo que eso es un tema que hay que abordar más a futuro. Ojalá se pueda llegar a resolver ese misterio, que sería de gran ayuda para no tener ese miedo, porque muchas personas viven con ese miedo. ¿Qué pasará? Entonces, de mi parte,
Un placer haberlos acompañado el día de hoy. Y si no saben qué ponerse, pónganse de terror. Recordar que los comentarios y opiniones emitidos en este programa no necesariamente son de la emisora ni de frecuencias asociadas. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes en las diversas plataformas y recordar que todos los sábados a las 8 p.m. se abre la puerta paranormal en Latitud Paranormal. Muy buenas noches.